Vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo sea con todos nosotros y sea hablando a través mío. Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos vida. Y te damos gracias, Señor, también porque podemos juntarnos como pueblo tuyo a escuchar tu dulce voz. Permite, Señor, que ella haga eco en nuestras vidas y que podamos ser un fiel reflejo tuyo acá en la sociedad que vivimos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, agradezco la lectura a la Caro y podemos ver que en lo que hemos estado estudiando en las Escrituras en este tiempo fue marcado como con un hito importante el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Hace 2 domingos o 3 domingos atrás, en donde después vino el gran discurso del apóstol Pedro, que se le dice que fue la primera homilía en el mundo cristiano, o sermón, o predicación. Y luego, el domingo pasado, vimos cómo vivía la iglesia primitiva en sus inicios. Y ahora vemos este milagro que está entre medio de lo que fue el primer discurso de Pedro y el segundo que va a venir el próximo domingo. Por lo tanto, estamos en el entre los dos grandes homilías que el apóstol Pedro hizo con profundidad. Vemos que aquí hay un hecho milagroso. Es impresionante ver estos 10 versos cómo relatan este hecho de milagro y que, como estudiamos el año pasado en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, siempre un milagro es una señal. Siempre un milagro es un cartel indicativo, como en el tránsito cuando uno maneja y hay una señal, siempre indica algo. Y en este caso, los milagros o señales indican al Señor Jesús. Eso tenemos que tenerlo muy claro como cristianos y seguidores de nuestro Señor, de que siempre un milagro va a ser un indicativo, siempre va a ser una señal que apunta a Jesucristo. Ahora, una de las cosas también que hay que tener en claro, como introductorio, es que las personas, en este caso Pedro y Juan, no son los que hacen el milagro, sino que es el mismo Señor, a través de su Espíritu Santo, quien actúa a través de estos apóstoles. Pedro y Juan son muy significativos en lo que fue la explosión del Evangelio en aquella época. Porque Pedro, acuérdense ustedes, era una persona muy sencilla, pescador, muy arrebatado, y que el Señor trabajó en su carácter para poderlo ver en este momento de lo que estamos leyendo, que fue un líder potente en la iglesia del Señor. Y por otro lado tenemos a Juan, el discípulo amado, aquel pequeño que era adolescente cuando ya los otros discípulos eran adultos, y él escuchaba como niño las enseñanzas del maestro. Entonces tenemos a estos dos potentes discípulos del Señor que vienen subiendo hacia lo que es el templo según el relato, y entender también como introductorio es que para el Señor, nuestro Dios, no hay nada imposible. Hay un coro muy antiguo que no lo hemos cantado últimamente que dice que no hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Entonces eso como para tenerlo en mente para lo que vamos a desarrollar de la lectura que se hizo hoy, que está dividido en 3 partes. La primera tiene que ver con la solicitud que le hace este cojo a los discípulos. La segunda,
que tiene que ver con la respuesta que le dan los discípulos, y la tercera que cierra el texto que hizo la Caro, que es la sanación. Entonces, Pedro y Juan, como les decía antes, son embajadores muy importantes del legado del Señor Jesús. Son personas que fueron testigos oculares de lo que el Señor Jesús hizo acá en la tierra. Y ellos dicen en el relato que venían a la hora novena, dice algunas traducciones antiguas, que corresponde a las 3 de la tarde, más o menos, iban subiendo hacia lo que era el templo. Y lo significativo de esto también es que hay algo, se intuye que estos discípulos estaban recordando en ese momento. Porque para los que son más, digamos, con capacidad de relacionar, ¿se acuerdan ustedes a la hora que el Señor Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu? Pues es hasta la misma hora que ellos, los discípulos, estaban de alguna manera recordando ese momento del sacrificio del Señor Jesús. Este significado especial tiene que ver también con el uso que tenía el mundo judío de tener oraciones cada ciertos momentos del día. Y esta era una de ellas, a la hora 15, es decir, a la hora novena, como los judíos dividían el día. Y relata que había un cojo, una persona que tenía un problema. Y dice que era un cojo de nacimiento. Ojo que no es de aquí, de Chile, no era que el cojo fuera chileno, sino que esos son los malos exegetas que dicen que era chileno, pero no es así. Resulta que este individuo tenía un problema desde niño. Dice en el capítulo siguiente, cuando lo veamos la próxima semana, que hace 40 años que esta persona tenía esta dificultad. Es decir, toda una vida había tenido este problema. Y esta persona se colocaba en el umbral del templo, de la puerta que se llama la Hermosa, que era una puerta, según los historiadores, muy hermosa y muy alta, que tenía como 20 metros de alto, y se colocaba allí. Y todos nosotros conocemos la dinámica de los mendigos que se colocan en las puertas de los templos. Esto se ve muy habitualmente en el mundo latino, y hay un libro interesante que a lo mejor los del equipo de Misericordia podrían leerlo, que es de Benito Pérez Galdós, que se llama Misericordia. Y ahí relata un poco este autor de cómo es la dinámica de los que piden dinero en los templos. Y en este caso tenemos este cojo que la posibilidad que tenía de sustento, de poder vivir, de poder desarrollarse en su vida, era pidiendo dinero, pidiendo limosna. Y resulta que en este relato podemos ver que su vida dependía de esa limosna. Y acá podemos ver también que los discípulos, ante esta solicitud, le dicen en buen chileno, estamos patos. No tenemos ni uno. En términos bien chilenos. Entonces, podemos ver acá que la solicitud que le hace este cojo es de algo material, de algo mínimo y básico para poder vivir. Pero la profundidad de lo que estaba viniendo, de lo que él no sabía de lo que iba a venir, que no era algo poco, no era algo nimio, no era algo como una limosna, sino que era algo profundo que iba a llegar a su vida, que era una restauración completa de su vida.
leo nuevamente el texto que dice: entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué tremendo! ¡Qué potente frase que demuestra que no hay algo que ellos pudiesen hacer, sino que es algo que el Señor estaba haciendo a través de su Espíritu Santo. A veces nosotros también en la vida tenemos esta actitud de estar pensando en lo nimio, en lo pasajero, en lo que no importa, en la limosna, siendo que tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Había un relato que les quiero contar. Esto se data más o menos en la Edad Media, que había un cardenal en el Vaticano que recibió a un monje. Y el cardenal le dijo al monje: qué bueno que ya no tengamos que decir que no tengo ni oro ni plata, ostentando de lo que ya tenía en ese momento la iglesia, que era mucha riqueza. Y el monje mira al cardenal y le dice: pero qué pena que tampoco se pueda decir hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! ¡Qué manera de hacernos reflexionar a nosotros hoy como iglesia también ante este hecho que está registrado en la historia! Es importante entender que nosotros somos miembros de una iglesia que el Señor fundó, que el Señor instauró, que el Señor creó. Y como tal, tenemos el legado de lo que el Señor dejó como consolación para nosotros, que es el Espíritu Santo, que llena todo nuestro ser y que llena todo cuanto existe. Entonces, reflexionemos respecto a esto. No pidamos limosnas, sino que pidamos todo del Señor, que Él nos está garantizando a través de su palabra, que Él puede darnos todo lo que Él tiene y que es poder para su iglesia y para cada uno de nosotros que somos miembros de su iglesia. Ahora, algo también importante que reflexionar es que cuando Pedro y Juan miran a este cojo y le dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, difícilmente alguien puede dar algo si no lo tiene. Por lo tanto, también es una reflexión para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado para poder entregar a otros? Y en esto podemos entender que el Señor nos deja a su Espíritu para que nosotros podamos crecer en espíritu, en verdad, haciendo crecer el fruto del Espíritu. Que haya en nosotros gozo, paz, amor, benignidad, templanza, mansedumbre y cuántas cosas más que están dichas en Gálatas 5. Entonces la reflexión para nosotros también es: ¿qué tengo que entregar? ¿Tengo algo para entregar? Y vemos en el relato también
que sucede el milagro. El cojo es sanado y se para. Y dice el relato que tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Aquí hay cosas muy como ricas del escrito, que el apóstol Lucas describe que se le afirmaron el pie y el tobillo, que es algo súper específico, porque acuérdense que él era médico, así como Andrés, ¿cierto? Como Ricardo. El colega ahí describe precisamente cuál era el problema de este cojo. Osvaldo también. Y otro que se me escape, me perdonen. Y aquí vemos que el pie se afirma y puede caminar. Pero aquí lo que me llama la atención es que dice que lo toma de la mano derecha y lo levanta. Cuán importante es que la iglesia haga su labor también con otros, con una proximidad con el otro, no desde la lejanía diciendo yo voy a orar por ti, sino que aquí hay un hecho de tocarlo, de tomarlo, de estar con él. Así como lo que ayer hicieron hermanos del equipo de misericordia junto a otros y el pastor Paulo que estuvieron en el hogar de ancianos del Ejército de Salvación, donde los tocaron, abrazaron y atendieron en el día de ayer. Entonces también aquí nos lleva a reflexionar como iglesia, que nosotros somos las manos de Jesús en el día de hoy. Somos las manos que tocan. Somos las manos que tenemos que accionar para que esta encarnación, este milagro sea efectivo en el día de hoy. Esto tiene como resabio del hecho de que Jesús, entender que es la encarnación del Dios, pero en el hoy la encarnación se hace real a través de nuestras manos para tocar al otro. Y vemos en el relato que el cojo camina con pie firme, camina contento, porque dice que iba alabando al Señor, danzando y saltando. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y el Señor también hace eso hoy con nosotros y lo hizo en algún momento de tu vida, que te restaura al 100%. No solamente en lo físico, sino que también en lo espiritual. El Señor nos hizo completo y nos vuelve a restaurar en un 100%. Y vemos que la actitud de esta persona lisiada que es restaurada, tiene que también enseñarnos a nosotros que hemos sido restaurados en el Señor, a que tenemos que danzar, tenemos que saltar y tenemos que estar alegres por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, les felicito y me gozo en el culto de hoy porque cómo aplaudían ustedes hoy, cómo cantaban y después del canto del pupurrí, el medley, aplaudieron espontáneamente. Pero esa espontaneidad es de alabanza a nuestro Dios, quien ha restaurado nuestras vidas. Y ya no somos cojos, sino que somos personas que caminamos recto, derecho, sin trastabillar, gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor sana a alguien, lo sana bien, al 100%. Es el testimonio de nuestras vidas, que el Señor ha restaurado nuestra vida a través de su Santo Espíritu. También entender, y ya para cerrar, que este relato que hemos visto es un adelanto de lo que ha de venir, porque el Señor viene en su segunda venida y su regreso tiene que ver con restaurar todas las cosas de manera perfecta como Él lo hace.
Esto tiene que ver también con el proceso de santificación que estás viviendo tú, querido hermano y querida hermana, en tu vida. Tiene que ver con esto que el Señor hace, que restaura todas las cosas, y estamos en este proceso de poder acercarnos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Y en esto también nos tenemos que ayudar todos nosotros, en este caminar tomados de la mano juntos. Ayudarnos, animarnos unos a otros en este camino de santificación, para que veamos cara a cara a nuestro Dios. También esto tiene que ver, como dice en Efesios 4, de no perder de vista la meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Y también esto nos lleva a este texto profético muy lindo de Isaías 53, que se los quiero leer, y que nos anima también en este sentido de entender el pie cojo. Y dice así: fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios. Entonces los cojos saltarán como ciervos, y la lengua del mudo cantará. Allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. Y cierra el profeta diciendo: y volverán los redimidos del Señor, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo en sus cabezas habrá. ¡Qué maravilla, hermanos queridos! Esa palabra profética es para nosotros. Hoy, año 2024, ya no tendremos rodillas endebles, ya no tendremos cojeras, sino que caminaremos por estos caminos que el Señor nos tiene preparados para reencontrarnos con Él. Somos capaces de ser levantados y restituidos por la obra del Espíritu Santo. Solamente por la obra de Él. Desde que nacemos, ya nacemos cojos, pero el Señor hace una obra de restauración en nosotros y que tenemos que solicitársela a Él con fe. Caminemos derechos, porque el Señor está con nosotros. Él nos redime, Él nos abraza, Él sana a los ciegos, a los sordos y a los cojos. Los saca de las puertas como estaba este cojo y los lleva hacia los caminos del Señor. Y para cerrar, les digo, queridos hermanos, San Pedro, levántate y anda. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque en tu palabra vemos tu poder que lo ofreces para tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque tenemos este legado, Señor, en potencia que tú entregas a través de tu Espíritu Santo. Y te damos gracias porque siendo iglesia podemos ser, Señor, en este hoy, embajadores tuyos en esta sociedad que vivimos. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu poder y permite, Señor, que nuestra vida pueda ser un reflejo de luz, como tú eres luz en nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.